Historia de México. Escuela Secundaria Benjamín Fuentes González. Maestra Acacia Margarita Rocha. Alumna Susana Jacqueline Arroyo Juárez. Situación económica y la conformación de un nuevo modelo económico. Inflación. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor. En México, el indicador que mide la inflación es el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. El instituto encargado de elaborar este índice es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Economía. Apenas iniciado el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982 a 1988, el nuevo presidente se encontró con una situación caótica, pues la crisis económica se agudizó debido en parte a la disminución de los precios internacionales del petróleo y las materias primas. Esto llevó a que el costo de los productos básicos se incrementaran. Sin embargo, los salarios no aumentaron, lo que provocó una nueva devaluación. Devaluación. La devaluación del peso mexicano consiste en la pérdida del valor que ha sufrido la moneda mexicana, principalmente frente al dólar a lo largo del tiempo. A partir de aquí se consolida el milagro mexicano. El PIB crece el 6.5% anual, pese a que la población lo hace el 3%. El tipo de cambio se estabiliza por cerca de 20 años. Sin embargo, durante el mandato de José López Portillo, termina el milagro mexicano. El Estado comienza a reducir su intervención en la economía, debido a los graves desequilibrios y la baja competitividad económica que esto había ocasionado hasta entonces. Muestra de esto es que el gobierno se vio forzado a abandonar el control de cambios, debido a la falta de fondos con que sustentar el peso. Dicha crisis cambiaría. Ocurrió a pesar de esos años, la producción y exportación de petróleo alcanzaron cifras sin precedentes. A partir de 1981 deja de haber un tipo de cambio fijo. Desde el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, el precio del peso con respecto al dólar se mantuvo en 12.5 y fue en el último año de la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, quien nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922, quien fue presidente de México de 1970 a 1976, el dólar aumentó cerca de 20 pesos. Para 1987, el costo se disparató, superando los 2.000. La economía mexicana estaba en francas dificultades, pues al gobierno se le complicó cubrir las necesidades de su población y al dar paso al modelo neoliberal, los programas proteccionistas y asistencialistas se vieron reducidos. Desde el principio del sexenio de Luis Echeverría hasta el final del sexenio de Miguel de la Madrid, el tipo de cambio pasa de 12.5 a 2.289.58. En 1993 se devaluó la moneda y pasó de pesos a 9 pesos. La deuda externa. La deuda externa es el total monto adecuado a los no residentes que se reembolsa en divisas, bienes o servicios. La deuda externa total es la suma de la deuda a largo plazo pública, con garantía pública y privada no garantizada. El uso del crédito del FMI y la deuda a corto plazo. La deuda a corto plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año o menos y los atrasos en los intereses a la deuda de largo plazo. Datos en dólares a precios actuales.
La crisis económica se agudizó en 1982, lo que tuvo un efecto directo en la vida de muchos mexicanos que quedaron en pobreza. Asimismo, los empresarios estaban descontentos, pues cada vez eran menos los apoyos que recibía la industria, y la estatización de la banca provocó que los créditos se encarecieran, pues con la intención de mantener el gasto público, el gobierno no elevó los costos de los préstamos internos, ocasionando incluso la bancarrota de muchas empresas. Organismos financieros. Durante el gobierno de José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, que nació el 16 de junio de 1920 y murió el 17 de febrero del 2004, fue un abogado político elegido como presidente de México entre 1976 y 1982. Se negó a la adhesión del GATT debido a la política proteccionista que aún mantenía el gobierno mexicano, aunque se contó con créditos para mantener la petrolización de la economía, pero las constantes crisis obligaron a su sucesor, Miguel de la Madrid, a negociar préstamos con estos organismos, con los que se inició la apertura comercial de México al neoliberalismo. Se contó además con asesoría de parte del FMI y el BM, que es el Banco Mundial, para desarrollar el programa inmediato de recuperación económica, que disminuiría la intervención del Estado en la economía, reduciría el gasto público, los subsidios y el apoyo a programas sociales. Asimismo, disminuiría los aranceles a las importaciones e iniciaría la privatización de algunas empresas públicas en diversos sectores, como las comunicaciones. Estatización y venta de la banca. El gobierno de José López Portillo aplicó la misma estrategia económica que la administración presente de Luis Echeverría, a sabiendas de los resultados catastróficos que se habían producido: devaluación, inflación galopante, sobreendeudamiento, crisis de la balanza de pagos, estancamiento de la actividad económica, etc. Con la creación del Banco de México en 1928, el gobierno concentró las funciones de emitir y acuñar una sola moneda, estabilizar los precios y evitar la inflación y las devaluaciones. Sin embargo, la banca comercial estaba en manos particulares. En la segunda mitad de la década de 1970, con las crisis sufridas a causa de la caída de los precios del petróleo, los empresarios comenzaron a sacar sus capitales del país y comprar más dólares. Esta situación preocupó enormemente al presidente López Portillo, quien en una medida desesperada en 1982 emitió el decreto de la nacionalización y estatización de la banca, es decir, que todas las transacciones que dependían de este sector serían controladas por el gobierno. Con esta medida se buscaba evitar la fuga de capitales. En 1991, con Carlos Salinas de Gortari, nacido en Ciudad de México, 3 de abril de 1948, quien era un economista y político mexicano que fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1994. Se llevaron al extremo las políticas neoliberales y se decidió que la banca debía estar de nuevo en manos de particulares. Instauración del neoliberalismo. El neoliberalismo es una política económica que busca acelerar la circulación de mercancías, abrir fronteras comerciales y evitar la participación del Estado a partir de la privatización y la reducción del otorgamiento de servicios. En nuestro país fue el presidente Miguel de la Madrid quien inició la implantación de este sistema, pues el déficit presupuestal, el descontento empresarial por la estatización de la banca y el empobrecimiento y el desempleo de la sociedad lo llevaron a buscar el apoyo de los organismos internacionales de corte neoliberal. Con Carlos Salinas de Gortari, la política neoliberal en México llegó a su punto más alto con la privatización de la banca y otros sectores, la economía mexicana. Con la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León, que nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951, fue un economista y político mexicano. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. La nueva crisis obligó al gobierno a solicitar préstamos y establecer una política de austeridad, cancelando los programas de asistencia social. Esto generó un malestar entre la población y un aumento en los niveles de pobreza, tanto en el campo como en el sector urbano. Con el triunfo de Vicente Fox Quesada, que nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942,
que fue un político empresario mexicano. Fue militante del Partido Acción Nacional, que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. No cambió la política económica, pues se continuó con el sistema de préstamos para aplicarlos en esferas estratégicas, lo que ha condicionado el crecimiento económico, el desarrollo de sectores como el energético, el fiscal, las pensiones y la seguridad social. Si bien el neoliberalismo otorga muchas ventajas económicas, abriendo las fronteras e incrementando el flujo de capitales y la comunicación con otras naciones, generando nuevos acuerdos comerciales y el establecimiento de relaciones con otros países y bloques. Reformas a la propiedad ejidal. En la primera mitad del siglo XX se dio gran impulso al campo a partir de la reforma agraria y la restitución de tierras. Se crearon bancos que otorgaban créditos y comenzaron las obras de irrigación para hacer más productivo este sector. A partir de 1943, con la Revolución Verde, se extendieron las fronteras de áreas cultivables y se incrementó la utilización de fertilizantes y maquinarias, con lo cual se pensó que se lograría un crecimiento en el campo. Sin embargo, esto no sucedió, pues muy pocos eran los que podían beneficiarse de estas políticas, siendo los ejidatarios los más perjudicados. En la década de 1980, con la crisis y devaluaciones sufridas, el presupuesto destinado al campo se redujo de 12 a 8%, dando paso también a la inversión privada en este sector y preparando el terreno para las reformas a la propiedad ejidal. En 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 constitucional, estableciendo que los ejidatarios podían formar nuevas asociaciones con particulares, comprar otros ejidos o venderlos a accionistas, a empresas particulares. Se iniciaba así la privatización del campo y la creación de nuevos latifundios. Esta situación benefició a las grandes empresas y particulares, pues con facilidad obtenían tierras e invertían en ellas lo necesario para hacerlas productivas, obligando a los antiguos ejidatarios a emplearse como jornaleros o a buscar mejores oportunidades de trabajo, tanto en las ciudades como en otros países, sobre todo en Estados Unidos de América. Conclusión. Se puede observar cómo es que los procesos y acciones políticas repercuten no solo en el momento en que son tomadas, por el contrario, siguen afectando y tienen consecuencias con el paso del tiempo, e incluso algunos problemas o repercusiones se hacen más grandes. Los modelos económicos suelen volverse insuficientes, por lo que es deber de los gobiernos adecuarlos, modificarlos o cambiarlo dependiendo de las circunstancias en las cuales se presenten, para no afectar con el desarrollo sustentable y bienestar de la sociedad o del país, tratando de esta forma de fomentar el crecimiento del país. Se puede encontrar los motivos que originaron el rezago y desigualdad regional en México, por la mala administración por parte del gobierno, las diversas crisis, la mala explotación y distribución de recursos, la carencia de financiamiento por no ser sujetos de crédito, la falta de interés por promover el desarrollo de manera igual en las diversas regiones y la lucha por el poder que hacía se descuidara lo que realmente es importante para el país y para su sociedad.